Hoy en el primer episodio de Yuri Sin Prudencia, el podcast donde Nayemil hablará sobre temas jurídicos y sociales dentro de la cultura pop, hablaremos de una de las series de anime más conmovedoras de los últimos años y que sin duda alguna nos muestra el origen de la naturaleza humana, el amor, la amistad y la importancia del sufrimiento en nuestras vidas. To You Eternity o Para ti el Inmortal. Muy buenos días, tardes o noches o la hora en la que estén escuchando este podcast. Les habla Nayemil y espero que se la estén pasando de maravilla. Chicas y chicos, les pongo en el siguiente contexto. Imagínense una criatura inmortal sin emociones, pensamientos o identidad, que tiene forma de esfera. Dicha esfera es enviada al planeta Tierra, no más así, para salvar a este mundo de su destrucción inminente a la par que evoluciona tomando la forma de diversos cuerpos, aumentando en poder, conocimientos, experiencia y fortaleza hasta la eternidad. Pues bien, este retrato de humanidad, de nombre Para ti el Inmortal o To Your Eternity, de la autora Yoshitoki Oima, cuya protagonista sufre más que Pepe el Toro, Yandy y María Isabel juntos, es la premisa de uno de los animes más interesantes que he tenido la oportunidad de ver en mucho tiempo y que a continuación es la serie homenajeada en este espacio, así que sin más, comenzamos. Para darle inicio a esta nueva sección intitulada Yuri Sin Prudencia, quiero comentarles que elegí esta serie porque habla de un par de temas sumamente profundos, no solo para el mundo de la animación, sino también para la comprensión de la sociedad contemporánea y el conocimiento del ser humano en general. Y dichos temas son los siguientes. ¿Qué es un ser humano? ¿Cuál es el sentido del sufrimiento del protagonista? Para ti el Inmortal básicamente trata sobre la llegada a la Tierra de un misterioso orbe viviente e inmortal que poseía la capacidad de adoptar cualquier forma. Allí pasó años en diversas formas inanimadas hasta que tras adoptar la forma de un lobo moribundo conoció a un chico que vivía aislado en una aldea abandonada y que le confundió con su mascota. Gracias a ese adolescente, dicha entidad comenzó a entender lo que suponía estar vivos y tener sentimientos, y siguiendo su ejemplo se embarcó en un viaje a lo largo y ancho del mundo aprendiendo todo lo posible de todos aquellos con los que se fue encontrando y descubriendo cuál era el propósito de su existencia. Ahora bien, para contestar las preguntas que previamente planteamos, nos apoyaremos de la filosofía y la psiquiatría. ¿Qué es un ser humano? Inmo o Fushi, el nombre en japonés, es la entidad protagonista de este manga y de este anime, quien tiene un crecimiento personal importante. Prácticamente es un recién nacido y debe aprender cómo procesar sus sentimientos y estímulos a partir de su lucha contra los Knockers, que son criaturas desconocidas que fueron creadas para impedir el progreso de Inmo en la preservación del mundo. Y es que aunque él sea inmortal, muchas veces no quiere pelear por miedo, porque lo lastiman o simplemente no sabe qué hacer. Así los personajes de apoyo realmente cobran importancia en esta serie y de hecho muchas veces son ellos quienes cobran el protagonismo y hacen que la historia siga adelante. Es decir, a lo largo de las vivencias que va teniendo Inmo capítulo a capítulo o tomo a tomo, dependiendo si están viendo el anime o leyendo el manga, van a observar ustedes que nuestro protagonista va adquiriendo humanidad. Pero entonces, ¿qué es un ser humano? Si nos inclinamos hacia la filosofía para responder dicha pregunta, Santo Tomás de Aquino señalaba que el hombre es el ser superior y más digno por estar dotado de racionalidad y libertad. Pero también es autoperfectible para obrar de manera virtuosa y escoger libremente su meta en la vida sin importar su edad o condición física. La felicidad. Es decir, en esta serie, Inmo mostraba la característica de ser autoperfectible al ir adquiriendo las características de las personas con las que se iba relacionando y entablando lazos emocionales, como lo son su madre adoptiva, Marsh, o su hermano Gugu, así como el resto de sus amigos y aliados.
Pero retomando el tema de la naturaleza del ser humano, es evidente que nosotros como personas, como seres humanos, somos animales sometidos a leyes biológicas. Tanto nuestra vida como nuestra muerte constituyen procesos biológicos de la misma naturaleza que los que observamos en otros seres vivos. Y este punto es muy importante porque Inmo ve morir a sus seres queridos por diversas y trágicas circunstancias, tomando responsabilidad de todos estos fallecimientos, lo que le ocasiona sufrimiento. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el sentido del sufrimiento del protagonista? De acuerdo con Vidal Marcos, la razón del dolor, del sufrimiento que la vida conlleva, ha intrigado y sigue intrigando al hombre desde sus orígenes. Y una de las cualidades que nos distinguen de otros animales es precisamente nuestra propia conciencia y voluntad. El porqué de las cosas lo explica la medicina y la ciencia, pero la razón última, es decir, el sentido de las cosas, es la materia de la filosofía. Y para ello nos vamos a apoyar en Arthur Schopenhauer, quien decía que, y cito, si nuestra existencia no tiene por fin inmediato el dolor, puede afirmarse que no tiene ninguna razón de ser en el mundo, porque es absurdo admitir que el dolor sin término que nace de la miseria inherente a la vida y que llena el mundo no sea más que un puro accidente y no su misma finalidad. Cierto es que cada desdicha particular parece una excepción, pero la desdicha general es la regla. En este punto hago la aclaración de que hay una alerta de spoiler, por lo que se expondrá sobre la trama de la misma serie, pero, en fin, básicamente la virtud de Inmo también parece ser su maldición, y es que él, al tener el don de la inmortalidad, así como el de la regeneración de artículos y cuerpos basados en lo que va aprendiendo y conociendo Inmo con sus propias experiencias, también va teniendo la impronta de los padecimientos de las personas que le van rodeando, y además, al poder transformarse en los cuerpos de los seres queridos que le rodean, él puede percatarse aún a la lejanía de los mismos cuando sus amigos fallecen. Y eso crea en él sentimientos de confusión, tristeza y después mucha culpabilidad al no poder hacer nada para salvarles, pero a su vez adquiere las habilidades y conocimientos de ellos. De allí que Inmo vaya perfeccionándose más y más y más como una entidad con poderes casi divinos, pero que a su vez va entendiendo y convirtiéndose más y más en un ser humano. Porque el sufrimiento le da sentido a su ser y ello le permite desarrollar sentimientos así como aprender a gestionar sus emociones, aun cuando en un momento dado Inmo se siente destinado, o mejor dicho, condenado, a sufrir y quedarse solo. Y esto nos puede hacer recordar a las personas que padecieron y sobrevivieron en los diversos campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Las más terribles vejaciones, hambres y torturas, aún así, alcanzando a ser resilientes, ya que veían ellos morir a sus seres queridos que también estaban alojados en esos lugares, y con todo lograron adaptarse y sobrevivir ante tales hechos trágicos. Es en este punto en el cual hablaremos del psiquiatra y filósofo austriaco Viktor Emil Frankl, quien en su obra El hombre en busca de sentido se valió de sus durísimas experiencias en lo más profundo del horror que padeció durante su reclusión para exponer su firme creencia en que la voluntad de sentido del ser humano es lo que puede mantenerlo a flote ante las adversidades. Él tenía claro que el ser humano es dueño de su destino, y que para ello solo tiene que tomar sus propias decisiones amparadas en el sentido profundo de su existencia, que nunca ha de ser la infelicidad, por mucho sufrimiento que se soporte. Y es que él, mientras padecía los infames suplicios del campo de exterminio, tuvo siempre claro que es la libertad interior la que nadie nos puede arrebatar, la que confiere a la existencia una intención y un sentido. Enfocada esa tragedia en su conjunto, amortigua el impacto de la turbación y es capaz de mitigar la sensación de crueldad del holocausto. Y si bien estamos hablando en este caso de un manga en el cual se muestra un reflejo de la humanidad misma,
también el sufrimiento es parte de nuestra naturaleza y razón de ser como seres humanos, ya que el alejarnos de él solo nos llevará a no crecer como personas y por ende a dejar de ser responsables, lo que a la larga nos hará dejar de encontrarle ese sentido y valor a la vida misma, al caer en prácticas hedonistas y que por ende después nos terminen dejando solos. Y es que si le echamos un vistazo a la serie, en un momento de la trama, Inmo justamente pasa por aquella soledad con tal de evitar el dolor y el sufrimiento de ver partir a sus seres queridos. Es decir, él se preocupa profundamente por los demás y no le gusta la muerte, ya que puede sentir los pensamientos y sentimientos de los seres queridos que están cerca de perecer. También se culpa a sí mismo por los ataques de los Knockers, creyendo que la destrucción sigue a donde quiera que vaya. A nuestro protagonista, de hecho, le resulta extremadamente difícil hacer amigos porque sabe que tendrá que ver que sus vidas acaban, es decir, siempre morirán, mientras tanto, él va a seguir vivo para siempre. Tenemos que recordar que el ser humano nace necesariamente social y sociable, como nace necesariamente racional, libre y operativo. Esto es parte de su dignidad natural y de esta condición de sociabilidad se deriva espontáneamente la propia sociedad con todas sus consecuencias de convivencia humana, organización sociopolítica, todo lo inherente al derecho, a la cultura, etc., que son otros tantos medios de dignificación de la persona, lo que por cierto nos va a llevar a la razón principal del título del presente podcast. Para ti el inmortal es un homenaje animado a la dignidad del ser humano. Y es que a lo largo de la serie y del manga, tanto los diversos cultos religiosos que estaban en contra de Inmo por sus poderes, así como el propio Inmo, cuestionaban su valor como persona. Y de hecho, a aquella entidad, los líderes de aquellos cultos no consideraban a Inmo como una persona, sino como un monstruo hereje o como un demonio, menoscabándolo en todos los sentidos posibles. Sin embargo, el propio Inmo mostraba su dignidad y razón de ser momento a momento, haciendo todo lo posible por salvar a las personas y a su vez siendo uno más de ellos. En este punto es importante recordar que la dignidad será un valor en sí, porque nos da valor precisamente a todos los seres humanos sin tener en cuenta nuestros calificativos. La dignidad humana es el estandarte más fundamental de lo que es la protección a los derechos humanos. El ser humano es un ser que no tiene precio. Como personalidad es una dignidad que se mueve solo en el reino de los fines. No puede estar sometido a ninguna cosa de fuera, es autónomo y se rige siguiendo alguna de las fórmulas que se da a sí mismo. Y en conclusión, la serie, Para ti el inmortal, refleja cómo es que, en las diversas etapas de la vida, Inmo como persona se encuentra íntimamente ligada a la sociedad que le toca apoyar y proteger, desde donde se constituye su perfección natural y la búsqueda de su felicidad. Y de hecho, los problemas asociados con el bienestar del protagonista que se van desarrollando a lo largo de la trama se encuentran en relación directa con la sociedad a la cual va a apoyar y en la cual la justicia, mediante la lucha contra los Knockers que atacan a la población, se transforman en el medio necesario para restablecer el orden del individuo al bien común de los reinos a los que va protegiendo mediante la conciencia y uso de la razón como la fuerza más poderosa del propio Inmo. Y eso es lo que da dignidad como un ser humano más. De corazón recomiendo mucho esta serie de anime, y en mi caso yo la vi por la plataforma de streaming Crunchyroll durante las vacaciones de fin de año 2023, y creo que si hay una serie que precisamente habla sobre la dignidad y la complejidad de la naturaleza humana, es justamente Para ti el inmortal, porque en un inicio una entidad amorfa llega al planeta Tierra y con el pasar del tiempo va evolucionando y aprendiendo a vivir, y con ello adquiere dicha humanidad al tener como finalidad interna ayudar a los seres humanos. ¿Saben? Es un anime muy bonito, donde quizás deban de tener la caja de pañuelos desechables en nuestro regazo, porque seguramente van a llorar en cada episodio. Y es que esta serie puede hacernos reflexionar sobre el existencialismo y la naturaleza humana en general.
Y para finalizar este podcast, citaré a Immanuel Kant, que en lo concerniente a la dignidad decía que en el reino de los fines todo tiene o un precio o una dignidad, y aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente. Pero aquello que constituye la condición para que algo sea fin en sí mismo, eso no tiene meramente valor relativo precio, sino un valor interno. Y eso es dignidad. Mi estimada audiencia, les agradezco que hayan llegado hasta el final del primer episodio de Jurisprudencia. Y si este podcast fue de su agrado, les agradecería mucho que lo apoyen con sus pulgares arriba, que retroalimenten dejando su opinión en la caja de comentarios de este canal y que se suscriban a este espacio para que sigan revisando el contenido actualizado del mismo. También síganme en mis redes sociales que aparecerán en pantalla en estos momentos. Y les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.